Buenos días, doctor. Sí, doctor. A ver. Muy bien. Hoy día vamos a seguir con los casos clínicos. Ayer la mayoría de ustedes lo ha hecho relativamente bien. Ninguno ha acertado con la articulación acromioclavicular. Todos me han puesto fracturas. Y es por eso que tienen que fijarse bien en la anatomía, ¿no? Y todos han descrito, pero en su mayoría hay muy pocos que han puesto el diagnóstico. Y el diagnóstico correcto, con el lado incluyendo. Entonces, no solo es describir, no nos sirve de nada describir, sino podemos llegar a un diagnóstico. Y casi todos han acertado en la explicación que se les he dado, menos 2. Hay que mandar la placa y de la placa empezar a describir. Ahí yo puedo hacer las correcciones y mostrarles como lo he hecho en algunos casos. Pero los que me mandan es debajo de la foto y me mandan con la foto incluida, yo no puedo mostrarles el error que están cometiendo. Entonces, primero manden la foto y después de eso empiezan a describir. Espero que quede claro esta vez. Segundo, igual, una de ustedes me ha descrito sumamente básico, o sea, sí, paciente valorable, placa, o sea, hacen la presentación perfecta, placa bien posicionada, valorable, de proyección AP y lateral de tobillo, paciente presenta una solución de continuidad en el maleolo y no describen absolutamente nada más. O sea, no le ponen el desplazamiento, no le ponen qué tipo de trazo, qué tipo de mecanismo. O sea, esas cosas son las que les van a servir a ustedes para que puedan practicar. Ya les he dicho, no lo hagan simple. Y una de ustedes también claramente ha tenido algo de ayuda, porque me empieza a describir cosas que no, ni siquiera hemos avanzado, entonces uno se da cuenta cuando alguien ha tenido ayuda o ha buscado en el internet alguna otra cosa. Entonces, traten de hablar, traten de escribir como se les ha explicado, memorizando lo que sea, porque el momento del ECOE no van a estar con la computadora, no van a estar buscando cosas y ahí se sacan 0, doctores. Entonces, mientras más practiquen, el resultado va a ser mucho mejor. Entonces, la idea es que ustedes vayan practicando. Si cometen errores, pues se los va a corregir. Como les digo, no les decimos ningún tipo de nombre, entonces cada quien sabe cómo ha hecho sus presentaciones, cómo ha mandado las cosas, y la cuestión es que vayan mejorando. Pero si seguimos cometiendo los mismos errores, entonces eso ya es responsabilidad suya. Vamos a seguir un poco con las descripciones. Hemos visto estos casos interesantes ayer. Vamos a ver este otro caso. Doctora Erika, ¿no has descrito ayer, no? No, doctor. Ya, entonces, describe. Está bien, doctor. Un poco más fuerte porque no se te escucha bien. Está bien. Bien, esta es una placa bien posicionada, valorable, de proyección anteroposterior, en donde se observa ¿Solo anteposterior, doctora? anteroposterior y lateral. Además de, bueno, anteroposterior y lateral del tobillo derecho. Eso, excelente. Está ahí, excelente. Presenta, bueno, en la forma se observa una solución de continuidad en el extremo, en el maleolo lateral, Ya. de forma, bueno, oblicua, por un mecanismo directo. Presenta ¿Qué tipo de oblicuo primero? oblicua corta.
Ya. Oblicua corta presenta desplazamiento. Y oblicua corta, entonces correspondería a un mecanismo. Directo, doctor. Ya. ¿Qué más? Bien, presenta un desplazamiento. Este desplazamiento es angular, en valgo. Se evidencia también que este es no presentar, bueno, sería un hueso tipo traumático, ya que no se evidencia más de particularidades. Respecto a la estructura, eh, se observa conservada. Y respecto a las relaciones, no existe, no hay alguna en particular. Muy bien. Respecto al diagnóstico sería, bueno, es una fractura del maleolo lateral del pie, del lado derecho. Ya. Muy bien. ¿Alguien de ustedes ve algo diferente? Recuerden que se valora la participación más que otra cosa. Doctor, Bien. también se puede observar del lado de... Escriba la placa, doctor. Está bien, doctor. Bien, estamos frente a una placa bien posicionada, valorable, de proyección anteroposterior y lateral del tobillo derecho. La forma se encuentra alterada, existe una solución de continuidad de trazo transverso por ¿Dónde el trazo transverso? Perdón, no escuché. eh, en el maleolo interno, doctor, de la Ya. parte distal del hueso de de la tibia. Ujú. Eh, esta, esta, eh, esta se encuentra, la estructura de esta se encuentra conservada y tampoco no hay relación o puede haber una pérdida leve de la relación articular con el astrágalo. Es leve. Defíname leve. Es un desplazamiento del astrágalo en relación de la unión articular con la tibia, doctor. Esta se encuentra a nivel infrasindesmal en la clasificación que en relación con la sindesmosis de la articulación del tobillo. ¿Qué tiene Eh, que ver el astrágalo con la sindesmosis, doctora? ah, Si estás mezclando papas con chuños y para hacerlo más bonito, al final arruinas lo que has descrito. está bien, doctor. Ya, pues continúa, doctor. Eh, A ver, me has dicho que te hay una solución de continuidad en el maleolo medial. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Esta es de trazo transverso, sería por mecanismo directo, doctor. Ya, ¿qué más? ¿Solo hay esa lesión? Complementando lo que dijo mi Doctor, compañero. he pedido que tú leas la placa, no te he dicho que complementes lo que ha dicho tu compañera. Está bien, doctor. Tu compañera ha También, descrito mal y tú vas a seguir haciendo mal las cosas. Por está eso bien, te pedí doctor. que describas de nuevo. Muy De bien, ¿quién acuerdo. otro ve algo diferente? ¿Nadie ve nada diferente? Bueno, el grado de participación por el momento es malo, doctores. De acuerdo con lo que dicen sus compañeros, pero fíjense,
Es una placa bien posicionada, valorable, de proyección AP y lateral de tobillo derecho. Perfecto, hasta ahí, muy bien. ¿Dónde podemos iniciar? Primero que hay una solución de continuidad. Fíjense esta solución de continuidad. Fíjense dónde está el hueso. Primero que no es oblicuo corto, doctora. Es un oblicuo largo o probablemente espiroideo porque el trazo llega hasta atrás. Segundo, que no corresponde a un mecanismo directo. Este es un mecanismo indirecto. Y estoy de acuerdo que está desplazado. Fíjense dónde está el eje y dónde está el eje del cuerpo, el hueso. Y está desplazado levemente en valgo, ¿no? Está en valgo, desplazado. Segundo, ninguno menciona si es monocortical o bicortical, monofocal o bifocal. Entonces, todas esas cosas tenemos que ver. Entonces, un trazo de fractura, una solución de continuidad bicortical. Las dos corticales están dañadas. Monofocal. Muy bien. Desplazada en valgo. ¿Qué más con relación a esto? Tac, 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 tac. Sí, me parece que es un hueso sano, no me parece que fuera un hueso patológico. Y es una trazo de fractura de forma habitual. Lo que no vio la doctora es precisamente esto que vio su compañero. ¿Sabes? Este es el trazo de fractura. Este es un trazo de fractura transversal. El tobillo tiene una serie de alteraciones porque es una articulación bastante compleja y hay unos mecanismos que se llaman los mecanismos de Lau y Hansen que se producen cuando hay flexoextensión, cuando hay pronosupinación, cuando hay una supinación forzada, hay una mezcla de estos, entonces pueden haber este tipo de trazos. Lo normal es que si nosotros tenemos algo que no les he explicado el otro día, que si nosotros tenemos fracturas al mismo nivel, como la fractura de antebrazo que les he mandado el día de ayer, el mecanismo casi siempre es traumático. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos fracturas a diferente nivel, casi siempre el mecanismo es indirecto por un mecanismo de rotación. O en el tobillo muchas veces tenemos este mixto que puede ser un mecanismo de este paciente se ha torcido hacia adentro, o sea, ha hecho una supinación forzada, por lo cual ha fracturado la parte del maleolo medial y luego ha hecho una inversión y por eso ha fracturado también el maleolo lateral. Entonces, los mecanismos del Lau y Hansen a nivel del tobillo son bastante complejos. Pero como norma, en los demás huesos, cuando vean ustedes casi al mismo nivel o al mismo nivel, normalmente siempre es el mecanismo es directo. Y en este caso, indirecto. Entonces, fíjense. No. Su compañero mencionó la sindesmosis. La sindesmosis es esta unión entre la tibia y el peroné. Nosotros tenemos una sindesmosis proximal y una sindesmosis tibial. Entonces, todo lo que está aquí es la membrana interósea que ustedes ya conocen. Entonces, eso nos sirve para la clasificación de Weber. Nosotros tenemos la clasificación de Weber, que ustedes ya han llevado en las clases. Las tipo A son las que están por debajo de la sindesmosis. Las tipo B son las que están a nivel de la sindesmosis. Y las tipo C son las que están por encima de esta sindesmosis. Esta unión es la sindesmosis. ¿Ok? Entonces la sindesmosis solo involucra la tibia y el peroné, no involucra absolutamente el astrágalo, para nada. Y vemos, entonces tenemos una solución de continuidad de tipo transverso, también desplazada, fíjense cómo está desplazada. Casi un poco más de 2 milímetros, diría yo, pero está desplazada porque no hay una congruencia. Y lo que no se fijan es que la relación está perdida. La parte anterior de la tibia está mucho más adelante que el astrágalo. Entonces, esta también es una luxofractura bimaleolar de tobillo derecho. Entonces, ese es el diagnóstico. Ahora, si fuéramos más finos todavía, nosotros nos fijaríamos en este mamelón. La parte inferior. Fíjense cómo eso no ocurre en esta parte. Fíjense cómo nosotros tenemos de forma redondeada.
¿Qué se inserta acá? Se inserta el ligamento peroneo astragalino anterior. Entonces, probablemente o este paciente ha sufrido una avulsión con el peroneo astragalino anterior, pero que ya está consolidado, pero fíjense, se llama melón. Probablemente este paciente ha tenido una historia anterior de lesión, pero esto ya está cicatrizado, por eso ha quedado ese mamelón ahí como una gota, ¿no? Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que ver. Pues fíjense que la relación está bien, que la estructura está bien, pero la relación también está alterada. Cuando nosotros hacemos la reparación, fíjense cómo se devuelve la superficie articular normal hacia la parte del astrágalo. ¿Ok? Muy bien. Doctora Maricruz, describa la placa. Los demás atentos porque igual les voy a preguntar y el que más participa tiene más puntos. La rodilla del pie. ¿Cómo es la rodilla del pie? Eso. La rodilla derecha. ¿Por qué derecha? ¿Cómo? Muy bien. ¿Quién está de acuerdo con eso? Doctora Erika, usted que mueve la cabeza. ¿Qué le parece? Doctor, yo opino que es del lado izquierdo. Eso. Entonces, opine, pues, doctora, no espera que yo le pregunte. Doctora Yaslin, ¿qué le parece? ¿Izquierda o derecha? Me parece izquierdo, doctor. ¿Por qué? Mirando de frente al paciente, el peroné estaría medialmente, entonces sería lateral. Perdón, el peroné estaría, ¿Cómo? perdón, doctor, sí, el peroné estaría, mirando de frente al paciente, el peroné estaría lateral y si miramos de frente sería el lado izquierdo del paciente. Doctor José. Sí, doctora, en una proyección anteroposterior, como vemos frente al paciente, el peroné se encuentra lateral y la tibia medial sería el lado izquierdo. Doctora Jimena, ¿izquierda o derecha? Doctor, es del lado izquierdo. Muy bien. Entonces, eso es lo importante, doctora Maricruz. Usted mismo ha dicho, esto es lateral. Aquí está lateral, esto es lateral, esto es la parte medial del cuerpo. Entonces, si usted está viendo de frente, la rodilla es izquierda. ¿Ok? Tiene que practicar más eso. Muy bien. Entonces, una placa valorable, bien posicionada, de proyección anteroposterior de rodilla izquierda. Continúe. ¿Por qué compuesta? Ya. Muy bien. ¿Qué más?
¿Por qué podría? Podría ser indirecto también, si hablamos de podrías. Pero es directo o indirecto. Eso, entonces no hay podrías, ¿no? ¿Qué más? Ya. Una relación de pérdida articular. Una pérdida del peroné y la tibia. Es una relación articular. Entonces hay una pérdida de relación articular. ¿De qué? Pero el peroné no es articular, doctora. El peroné no forma parte de la rodilla, ¿no ven? Ya, mejor. Una luxofractura de tobillo, de rodilla izquierda. Ya. ¿Alguien tiene algo que aportar? ¿Alguna otra descripción? ¿Algo que se le haya pasado a la doctora? Lo describo, pues ya das diagnóstico, doctora, y no me describes. No puedes dar diagnóstico y después volver a describir las cosas. Hola. Tercio distal.
Doctora, concéntrate un poquito. Otra vez distal. Estamos en tobillo, doctora. Entonces, ¿por qué dices tercio distal del peroné? O sea, solo una luxofractura, nada más. ¿Te parece muy inocente esa fractura? Ah, doctora, échale ganas porque realmente la verdad que la participación es mala. ¿Alguien quiere corregir algo? Muy bien, doctores. Como les digo, la participación es mala. Después no estén llorando porque les ha faltado un puntito, que yo he participado, que yo, doctor. Nada, señores. Los que no participan, yo les digo, anoto absolutamente todo. Yo estoy con todas las puntuaciones, tengo mi iPad, tengo ahí todo para que ustedes vean que anoto todas las participaciones. Y el último ECOE también se graba, así que tenemos todo documentado, así que no vengan con que, ay, no, el doctor no tenía mala fe, mala voluntad, que hasta está de moda, ¿no? Lo de discriminación, racismo, todas esas cosas. Entonces, doctores, si no le ponen ganas, pues yo tampoco le voy a echar muchas ganas y vamos a darle los temas por avanzados. O le ponen ganas o, como les digo, temas por avanzado. Y ahí ustedes verán cómo participan. Es una placa bien posicionada, valorable, de una proyección AP de rodilla. Por si acaso se está repitiendo la rodilla nada más. Estamos acá aumentando para que ustedes vean. Pero es una placa anteroposterior de rodilla izquierda. Vemos que acá está el peroné, la parte medial del paciente está en esa zona, entonces tiene que ser una rodilla izquierda. Espero que se quede claro. Muy bien, no es una fractura compuesta, como dice el doctor, es una fractura multifragmentaria. Fíjense, acá nosotros tenemos un fragmento, tenemos otro fragmento, tenemos otro fragmento, tenemos otro fragmento, tenemos otro fragmento acá. Eso es lo que se llama fractura multifragmentaria. Y por último tenemos este fragmento enorme que debería corresponder a esta zona y que está totalmente fuera de su sitio. Lo vemos acá, ¿no? Entonces, y vemos muchas conminuciones en esta zona. Realmente vemos mucha conminución. Entonces, es una solución de continuidad multifragmentaria, un mecanismo directo. Fíjense que tenemos acá al mismo nivel la lesión. Entonces, es un mecanismo directo. Desplazado, ¿la? Aparte de la meseta, por eso necesitan conocer la anatomía, doctores. Esto se llama meseta lateral, esto se llama meseta medial. Hemos dado en la clase la clasificación de Schatzker. Hemos dado la clasificación de Rodwood para el atromio clavicular y nadie la ha mencionado. Entonces, se supone que han asistido a las clases, han pasado su primer examen, entonces deberían saber cuál es primero la articulación acromioclavicular y después utilizar las clasificaciones que se les han enseñado. Entonces, para esto nosotros utilizamos la clasificación de Schatzker. Y nosotros vemos una multifragmentariedad. ¿Es un hueso de tipo traumático? ¿Es una fractura de tipo traumático o patológico? Me parece que es traumático por todas estas cosas tremendas que estamos viendo. No podemos decir acá si es monocortical o bicortical porque fíjense, es multifragmentario. En estos segmentos se nota un poco más que es bicortical. Desplazado, hueso sano. A nivel del peroné, nosotros evidenciamos también una solución de continuidad, que es un trazo transverso con un tercer fragmento, ¿no? Mecanismo directo. Desplazado nosotros tenemos el eje del paciente, está desplazado en valgo, ¿no? Entonces está apuntando hacia afuera. Entonces, las relaciones están bien mantenidas y la estructura está bien mantenida, pero las relaciones, algo que no menciona la doctora, es este tremendo artefacto.
vemos una densidad de tipo metálico que se encuentra a nivel de la meseta medial. Yo no sé si ese tornillo, es un clavo, está dentro del hueso, se le ha incrustado al paciente, lo habían operado antes, o está colgado en el pantalón del paciente. No sabemos, pero sí sabemos que está alterando esta imagen. Entonces hay que describirlo. Puede ser que el paciente se haya caído en una construcción y haya tenido un clavo que se le ha incrustado, o él estaba en su bolsillo, ahí en esos bolsillos que tienen en la parte anterior de las piernas, pues nosotros no sabemos, pero igual hay que describirlo. Entonces, cuando nosotros tenemos algún tipo de duda de eso, y este es un caso bonito para eso, pedimos algún tipo de imágenes. Y esta es una tomografía de reconstrucción. Fíjense el grado de conminución que nosotros tenemos. ¿Mm? ¿Dónde debería estar la meseta lateral? Es en esta zona. Si nosotros rotamos un poco, fíjense cómo está totalmente fuera de su sitio. Acá nosotros tenemos el menisco, tenemos los ligamentos cruzados. Entonces, este paciente no solo tiene, como he dicho, una luxofractura. Entonces, tiene una lesión sumamente importante porque se ha roto todo el hueso, se ha roto las estructuras ligamentarias. Acá nosotros sabemos que está el ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial. Entonces, al haber una extrusión total de esta zona, ha roto los ligamentos, ha roto el ligamento colateral lateral. Entonces, esto es un verdadero desastre. Reconstruir esta rodilla en la parte ósea, luego hay que reconstruir la parte de los ligamentos. Entonces, no solo es ver una radiografía, sino analizar todo el paciente. Fíjense que nosotros hemos hecho un mecanismo de tracción. Simplemente con traccionarle la rodilla, hemos logrado reducir este tremendo fragmento que estaba acá. Hemos ganado los espacios. Fíjense que todos los fragmentos más o menos se han acomodado. Incluso se acomodó el peroné y luego colocamos esta barra que es un fijador externo. Pero se vuelve a repetir nuevamente este clavo. Y en la parte posterior. Hablando con el paciente, después de todo, a este paciente hace 10 años antes, o un poco más, había tenido una abulsión del ligamento cruzado posterior con un fragmento de hueso. Y en su país le fijaron con un tornillo. Entonces, incluso, fíjense cómo se ha devuelto la anatomía de ese fragmento. Así es como se veían las partes blandas del paciente. Temíamos que haga un síndrome compartimental, empezó a hacer estas flictenas. Estas flictenas refieren que el trauma ha sido realmente severo, hay extravasación del líquido a nivel de la epidermis y eso ocasiona estas flictenas. Es como las flictenas que les he mostrado en el codo anterior, solo que estas son de tipo inflamatorio y las otras eran de tipo hemático. Se le coloca el fijador externo y después se resuelve. A este paciente lamentablemente lo hemos perdido porque era chileno y se fue a operar a Chile. Entonces, no sabemos cómo habrán resuelto pero fíjense que la identificación de la lesión, el manejo de la lesión ha sido adecuado. Entonces, este paciente, gracias a Dios, no ha tenido que sufrir muchas más cosas. De seguro va a tener una artrosis en la rodilla, eso es más que seguro, porque fíjense cómo había trazos que invadían toda la articulación. Todo el segmento de la parte lateral estaba fuera, el menisco ha quedado lastimado, entonces este paciente va a hacer en algún momento una artrosis. Como diagnóstico, entonces nosotros tenemos una luxofractura del extremo proximal, no distal, doctor, esto es proximal. El peroné tiene un segmento de la cabeza, que corresponde a este, tiene una diáfisis y toda la parte del maleolo es la parte distal del peroné. Entonces, esa es la parte proximal. Y esta es la parte proximal de la diáfisis. Entonces, nosotros tenemos que recalcar. Cuando nosotros decimos parte proximal de la metáfisis o la parte distal de la metáfisis, nos referimos a estos segmentos, cabeza y maleolo. Y tenemos que dividir, y ya les he explicado, la diáfisis en un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior en la diáfisis. Entonces,
Fíjense la cantidad de lesión que tenía este paciente. ¿Alguna pregunta? ¿Quién no ha descrito hasta ahora ninguna placa? Ya, doctor. ¿Quién es yo? Perdón, doctor Yaslin. Ah, ya, la doctora Yashin. Describa la placa. Ya, doctor. Bueno, primeramente es una placa bien posicionada, valorable, de proyección anteroposterior de la cadera. En la forma se ve, mm, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, la, f- ya. La forma del, Primero pregúntate, ¿la forma es normal o no? la forma del fémur derecho, doctor, no. ¿Por qué no? Está la presencia de eh, la presencia de una densidad metálica Un material de densidad metálica, ¿dónde? a nivel del fémur derecho. ¿Todo el fémur derecho? La cabeza acetabular y el fémur, La cabeza acetabular, no hay cabeza acetabular, doctora. perdón, la cabeza del fémur, Ya. el cuello y y la diáfisis, doctor. ¿Ves toda la diáfisis, doctora? No, el Entonces, tercio, no se inventen lo que no ven, doctora. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos un objeto de tinte metálico donde en el extremo proximal del fémur. del fémur. Si tú me dices diáfisis, yo veo dónde está la diáfisis. O sea, no veo la diáfisis. Entonces, no se inventen lo que no ven, nada más. Muy bien. Entonces, la imagen está alterada, ¿por qué? Porque hay la presencia de un objeto de tipo metálico en el extremo proximal del fémur. ¿De qué fémur? Derecho. Eso. ¿Qué más? Después, mm, mm, no logro ver nada más, doctor. Ya, pues, si no logran ver nada más, entonces del diagnóstico o de las otras pautas. Ya, la forma está alterada, la estructura también. eh, las ¿Por qué la relaciones, estructura está alterada? eh, sí, doctor, no. ¿No qué? Perdón, doctor, no logro identificar bien la estructura del fémur derecho. Y en el fémur izquierdo. La del fémur izquierdo, la forma está conservada, la estructura también, y las relaciones. Diagnóstico. Mm, no, una placa sería una placa sin alteraciones, doctor. A ver, doctora, pensa un poquito.
Me acabas de decir que la forma está alterada por la presencia de un objeto metálico. Ah. Y ahora en tu diagnóstico me dices que es una placa sin alteraciones. ¿Te parece lógico? No, doctor. Entonces, doctora, échale un poquito de ganas, Dios mío santo. Ay, Diosito. ¿Alguien que quiera opinar? Doctor, disculpe sobre Dígame. respecto a a la estructura del fémur derecho. Yo, Describa, doctora, la placa, no la estoy pidiendo, describa. Vuelva a describir la placa. está Así bien, vamos doctor. a Es aprender una placa mejor. bien posicionada, valorable, de proyección anteroposterior de la cadera y en el ¿De la fémur, cadera? ¿Qué incluye la cadera? el hueso ilíaco, doctor. El hueso ilíaco, doctora. ¿Cómo se conforma la cadera? Hemos revisado en la primera clase que les he dado de esto, les he dicho cómo está conformada la cadera. ¿Va a responder, doctora, o nos vamos a quedar aquí callados media hora más? No, doctor, disculpe. Pero entonces póngale ganas, doctora. La cadera es esto. Es el acetábulo y la cabeza femoral. Nada más. Eso es cadera. Si usted me dice una radiografía de cadera, primero me dice si es izquierda o derecha, porque tenemos dos. Segundo, no me menciona todo lo demás que estamos viendo. Entonces, ¿qué radiografía es esta? De pelvis, doctor. Eso, diferente. Entonces, una radiografía AP de pelvis. Muy bien. ¿Qué más? Bien, en el fémur derecho se observa un material de densidad metálica. Respecto a la estructura, se observa hay una alteración, está alterada en relación respecto a la relación cortical, se encuentra alterada. No es un hueso sano, justamente por la alteración en la relación cortical. Ah, respecto a las relaciones, no logro observar más. Mm, Ya. ¿Algo más, doctora? no, doctor. Nada más. Perfecto. Muy bien. Lastimosamente, si a todos ustedes les hubiese tocado en su guardia, hubiesen mandado una paciente con una fractura en este lado, ¿no? Entonces, ¿por qué no le ponen el interés? Solo se centran en y esta placa es precisamente para eso. Nosotros nos distraemos con lo que puede hacer esto, describimos lo que da, pero no nos fijamos realmente esto. Entonces, una placa bien posicionada, valorable, de proyección anteroposterior, de pelvis, donde podemos evidenciar que al nivel del extremo proximal del fémur derecho tenemos una imagen de tipo metálico. También a nivel del acetábulo derecho. A nivel del fémur proximal izquierdo, fíjense que hay una alteración acá. Entonces, nosotros tenemos una fractura. Ya les he dicho las clasificaciones intracapsulares y extracapsulares. Una fractura basicervical.
Entonces tenemos una fractura de tipo basicervical a nivel de la cadera izquierda. Muy bien. Las relaciones, fíjense, no sé qué no puede ver la doctora, pero las relaciones están totalmente alteradas. Y eso se ve en el fémur izquierdo. Acá no podemos evidenciar. No sé qué están viendo, pero no se puede evidenciar porque está la unión metafísica-difisaria. Entonces acá podemos ver un poco más de la diáfisis y esa diáfisis está realmente comprometida. Vemos estos objetos de tinte metálico también a nivel de ambas caderas. Y el diagnóstico es una fractura basicervical del fémur izquierdo y portadora de una prótesis total de cadera en el lado derecho. Entonces, el tratamiento, fíjense, cuando nosotros, esta sí es una placa de cadera. Si nosotros focalizamos, sí es una placa de cadera. Y eso lo hacemos cuando tenemos dudas. Pero fíjense, ¿dónde está el hueso? ¿Dónde debería estar esta zona? Está totalmente en varo esta cadera. Entonces, los segmentos están ahí. Entonces, tenemos que saber identificar y ver, y no solo dejarnos engañar con los instrumentos. Y esta paciente, fíjense cómo se devuelve el tamaño a nivel de la base cervical, se evidencia mejor el trocánter menor y la paciente consolida sin ningún tipo de problemas. ¿Ok? Este es un poco más complicado y para eso nosotros tenemos que ver y hablar con los pacientes. Paciente que a los 93 años viene a las 3:30 de la mañana por un cuadro secundario de caída, se había caído sobre la hemipelvis izquierda, la revisamos, tenía una movilidad adecuada, tenía un poco de equimosis a nivel de la nalga izquierda, tenía dolor a la movilidad, pero la paciente entró incluso caminando. Sacamos esta radiografía y pues si nosotros nos fijamos, probablemente se les pase a la mayoría. Pero si nosotros nos fijamos y tenemos el antecedente caída en una paciente de 93 años, no podemos volverla a mandar a la casa. O le hacemos una focalización o le hacemos una tomografía, pero no podemos mandar a la casa o la dejamos internada para un control. Pero fíjense, se veía una cosa medio rara acá, una imagen un poco sobrepuesta. Y fíjense en la focalización de la herida, de la radiografía. Tenía un trazo que estaba totalmente incompleto por el momento, no había llegado a la cortical medial, pero a esta paciente si le mandamos a su casa, probablemente en un par de días vuelva totalmente esto cercenado. Ustedes recuerdan que las arterias circunflejas son las que irrigan la cabeza femoral y que cuando hay alguna disrupción, cuando hay alguna lesión, estas pueden también lesionar las arterias circunflejas y la cabeza se muere. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es una estabilización. Se coloca un material diastescintes para soportar esta carga y que cicatrice adecuadamente. Entonces, eso es lo importante. Hay que ir viendo todas estas circunstancias. No hay que dejar de pasar de lado porque si no nos podemos llevar a un riesgo. Y si esta paciente viene después de días con la cabeza necrosada, ¿qué van a decir? He venido el otro día a emergencias y nadie me tiró plata, no me han atendido, no me han hecho nada y es negligencia médica. En cierta razón, sí, pero en estos casos, en estas fracturas como ocultas, nosotros tenemos que ver muy bien la clínica. Tenemos que ver muy bien. A mí me ha pasado hace un par de años, una paciente que igual vino por una caída, sacamos la radiografía, y no se veía una lesión evidente. Entonces, la paciente después de 2 meses vino con la cabeza necrosada. Tuvimos que poner una prótesis. Después, consultando en varios colegas, les mostraba, y algunos que decían, sí, aquí hay algún esbozo. O sea, realmente una fractura que era muy escondida. Para mi error ha sido no solicitarle una tomografía. Si la paciente seguía con dolor, mi obligación era sacarle una tomografía y ver si realmente había algo o no había algo en esa zona. Pero, afortunadamente, se pudo conversar, la paciente no hizo mayor problema, se le colocó una prótesis y la paciente está bastante cómoda con eso. Volvió a hacer su actividad. Pero esto es lo que les digo, puede pasar a los médicos generales, les va a pasar a ustedes, puede pasar a médicos traumatólogos pero siempre traten de ver
las radiografías lo mejor posible, traten de observarles, ¿no? Si tienen en la computadora, en el zoom total, revisen al paciente, siempre vayan con el paciente. Ahora estamos haciendo una práctica radiológica, pero siempre traten de identificar dónde le duele. Ah, le duele en este movimiento, le duele aquí al palpar el radio, pues probablemente tenga. Si tienen alguna duda, pidan otro examen un poco más complejo. Ok, mañana vamos a seguir con algunos otros casos más interesantes que les tengo y vamos a ir viendo. Les voy a mandar un par de casos más para que sigan practicando. Así que, como les digo, esta semana tenemos que aprovechar todo eso. El viernes es su examen, ¿no? Doctora Maricruz, han hecho suspender hasta el viernes, ¿no? Muy bien. Ok, entonces, ¿cuándo es la semana de medicina? A ver un cachito. Del 19 al 23. Ah, o sea que nosotros acabamos, no vamos a tener problemas, vamos a acabar nuestra rotación y vamos a tener la semana de descanso. Ok, perfecto. Muy bien, doctores, nos vemos el día de mañana. Probablemente también me conecte un poco tarde porque miércoles y jueves pasamos y hacemos la visita general. Si puedo, me voy a contactar temprano, si no, me voy a retrasar 10 minutos. Listo, doctores, tengan un lindo día. Hasta luego.